Hola, buenos días. Mi nombre es Serena Alonso y voy a hablaros sobre mi publicación que trata sobre el tema de empresas, derechos humanos y la irrupción de la inteligencia artificial. Y bueno, me parece conveniente empezar por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, aunque no tiene una definición universalmente aceptada, engloba todas aquellas técnicas que permiten a los nuevos sistemas tecnológicos tomar decisiones emulando, por así decirlo, la forma en la que las tomaría un ser humano. Y hay que decir que este tipo de nuevas tecnologías han despertado multitud de preocupaciones entre personalidades muy notorias, tales como Stephen Hawking, que claramente dijo que si no se manejaba de una manera adecuada, la inteligencia artificial podría acarrear el fin de la humanidad. Y bueno, como él, otras personas en las edades, tales como Elon Musk u otros, han resaltado la necesidad de tener regulaciones que sean capaces de controlar el desarrollo de estas tecnologías y aparte su utilización tanto por parte de las personas como por parte de los entes privados, ¿no? En este caso al que nos referimos hoy, las empresas. Y bueno, cuando hablamos de la utilización de la inteligencia artificial en el contexto europeo, lo que yo argumento en mi capítulo es que las personas de manera intuitiva pueden pensar que el Reglamento General de Protección de Datos adoptado por la Unión Europea años atrás nos confiere, por así decirlo, unas ciertas salvaguardas en lo que se refiere a la utilización de nuestros datos para la inteligencia artificial, ¿no? Y para los usos de la inteligencia artificial. Y aunque sí que es verdad que el reglamento habla de evitar la discriminación y de poner cortapisas a la discriminación y que las personas encargadas de la protección de datos tienen que asegurar que no hay errores de proceso que impliquen una discriminación, sí que es verdad que este reglamento se mantiene silencioso en cuanto a lo que se refiere a la utilización de datos sensibles, por ejemplo, para hacer predicciones sobre una persona concreta, el riesgo asociado a esa persona en lo referente a problemas de salud, en lo referente a la capacidad de afrontar una deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que argumento en mi capítulo es que la Unión Europea necesita desarrollar unas normas holísticas que permitan atacar los efectos adversos que pueden derivar del uso de los datos, del creciente número de datos y de la inteligencia artificial para analizar esos datos por parte de las empresas, tanto en el desarrollo de los algoritmos como en la utilización de los mismos de cara al modelo de negocio, ¿no? Y pues un poco lo que yo estudio es esa intersección entre inteligencia artificial, derechos humanos y el uso de estas nuevas tecnologías por parte de las empresas. Y bueno, ya entrando más en el tema de algoritmos y discriminación, supongo que todo el mundo ha pensado en algún momento las consecuencias que puede tener un algoritmo que bien esté mal diseñado, no tenga suficientes elementos de control embebidos dentro de sí para evitar que haya una discriminación en, por ejemplo, una selección de personal u otros aspectos en los que ya se están empleando algoritmos. Pero bueno, yo lo que destaco en el capítulo es también este fenómeno de caja negra, ¿no? Porque no es solo que el algoritmo tenga que estar bien diseñado, tenga que tener una serie de procesos y de controles, sino también que en algunos casos nadie puede entender al 100% cómo llega un algoritmo a un resultado concreto, ¿no? A una decisión concreta. Y ese efecto caja negra, sumado al halo de objetividad que rodea todo este tema de la inteligencia artificial, porque todo el mundo piensa que la tecnología y la inteligencia artificial en concreto pues
al tener acceso a tantos datos, a tanta información, las decisiones que toman pues son, por así decirlo, muy desarrolladas y muy pormenorizadas, ¿no? Entonces, ir en contra de una decisión tomada por un algoritmo que además nadie entiende cómo funciona, resulta mucho más difícil que ir en contra de una decisión tomada por una persona a quien se le puede preguntar y se le puede exigir que explique cómo ha tomado una decisión concreta, ¿no? Entonces yo en el capítulo resalto estos problemas y luego ya entro en la utilización de inteligencia artificial por parte de las empresas. Yo destaco que hay tres casos principales por los cuales las empresas pueden decidir implementar algoritmos. El primero es la automatización de las tareas básicas y rutinarias. El segundo es la reducción de la necesidad de interaccionar con el cliente, que bien sabemos ha supuesto muchos gastos en el pasado para muchas empresas. Y la tercera es el análisis de datos y la predicción. Y estas son las tres causas principales por las que, siguiendo el análisis de Emily Schwartz, una empresa podría decidir recurrir a la inteligencia artificial, ¿no? En mi capítulo yo lo que argumento es que la modalidad más peligrosa para los derechos humanos es la modalidad de análisis de datos y predicción. ¿Por qué? Pues porque cuando la inteligencia artificial tiene acceso a estas grandísimas bases de datos que conforman el Big Data y en base a los datos que todos nosotros estamos compartiendo a diario a través de las plataformas, a través de las aplicaciones, muchas veces sin darnos cuenta, desarrollan a través de toda esa información predicciones acerca de nuestro comportamiento, de nuestros riesgos, de lo que tenemos tendencia a pensar o hacer, pues esto se vuelve muy problemático para los derechos humanos. Y en mi capítulo yo utilizo un caso de estudio para ilustrarlo y para traerlo a la realidad, y es el estudio de las aseguradoras, la utilización de la inteligencia artificial por parte de las aseguradoras en cuestiones de salud. Y bueno, pues yo lo que argumento es que las compañías de seguro ya están empezando a implementar inteligencia artificial para identificar el riesgo de los asegurados o de las personas que quieren asegurarse con esa empresa, ¿no? Y la capacidad que les otorga la inteligencia artificial de predecir de forma bastante certera los riesgos que conlleva asegurar a una persona en concreto, lo que yo argumento es que va en contra de la mutualización del riesgo, que es un concepto que ha permeado el modelo de negocio de las aseguradoras desde casi sus inicios, y es que se comparte el riesgo entre todos los asegurados para así compensar a aquellos que verdaderamente materializan ese riesgo, ¿no? Entonces, si individualizamos el riesgo a nivel individual, hasta el punto de la persona concreta, esa mutualización del riesgo se pierde. Y ello pone en riesgo, a su vez, el derecho a la salud, porque en aquellos países que no tienen un sistema público sanitario fuerte, que es la mayoría del mundo, aparte de los estados europeos con ciertas especificaciones en función del estado, y sumado a que la mayoría de países no obligan a las aseguradoras a asegurar a todo el mundo. Hay casos en los que sí, por ejemplo Suiza, pero en la mayoría de casos no es la realidad. Pues si llegamos a una situación en la que la aseguradora no está obligada a asegurar y sabe que una persona en concreto es de alto riesgo, pues esa persona puede en un futuro no tener acceso a asistencia sanitaria de calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo presento este caso de estudio como un ejemplo de lo que puede pasar si no se regulan los efectos adversos del uso de inteligencia artificial por parte de las empresas.
Y lo que yo argumento en mi publicación es que la Unión Europea tiene que trasladar sus compromisos éticos, sus compromisos con los derechos humanos, con la no discriminación, con el acceso a la salud, a la era digital, ¿vale? Y lo que yo argumento es que si bien la Unión Europea ha adoptado el Acto de Inteligencia Artificial, un reglamento que prohíbe pues, utilizaciones de la inteligencia artificial que se consideran de muy alto riesgo y regula las de menor riesgo. Lo que yo argumento es que esta norma está muy circunscrita a determinadas casuísticas y deja fuera muchas otras, y sobre todo muchas otras que no sabemos aún, porque la inteligencia artificial avanza a un nivel vertiginoso, a una velocidad vertiginosa, y no sabemos cuáles pueden ser los efectos negativos que esto va a tener en los derechos humanos de aquí a 2 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Entonces, mi posición es que el acto de inteligencia artificial debería al menos incluir una cláusula que permita una interpretación maleable de la norma que a su vez permita adaptarse a nuevos retos o a nuevos problemas que surgen de la utilización de la inteligencia artificial. Y como conclusión, yo lo que resalto es que la Unión Europea ha liderado al mundo en la regulación de muchos otros retos que afrontamos como globo, como planeta Tierra, tales como el cambio climático, y que es por ello que tiene la oportunidad, el poder y también el deber de guiar al resto del mundo en la regulación de estas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en concreto, y que solo de esa manera seremos capaces de evitar los efectos más adversos y más problemáticos de esta nueva era en la que hemos entrado, que es la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias y un saludo.